Echémonos un paradito con Ramiro y su invitado, que tiene gran sonrisa y siempre anda muy animado. Con ustedes Ramiro Meneses, el crack del emplatado. Con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en Echémonos un Paradito. Ustedes saben el placer que yo siento de presentarle cada una de las personas que viene aquí, porque para mí son seres excepcionales. Hoy tengo conmigo a una persona que cada vez que me la encuentro tiene una palabra amable, de un mirar sereno, de una sabia respuesta, de una grata sonrisa y de una amistad que espero perdure por siempre entre nosotros y que hoy se las voy a compartir también a ustedes. Con ustedes, Alejandro Estrada. Muy buenas tardes, buenos días todavía, no, ya tarde sí. Oye, muchas gracias, qué buen gesto venir a acompañar a Rami. Y de mi parte, gracias por esas palabras, Rami, qué chévere, qué bonito cuando uno escucha que se expresan así de uno, ¿no? Pero es así, siempre tiene una mirada amable, tiene una paz en su interior, tiene una sonrisa, cosa que le es grato a uno encontrarse siempre contigo, porque uno sabe que miércoles que tenemos a una persona especial, una persona con una buena onda, con buena energía, una persona que uno aprecia encontrarse, vale la pena. Bueno, en mi vida interior me manejo así, pero a las personas que lo ven a uno, que es un ejemplo de vida, uno, por más de que pase por momentos difíciles, muchas veces se puede sonreír todo el tiempo y todos los días van a ser fantásticos. Yo vivo feliz. Alejandro Estrada vive relajado, siempre en calma, su sonrisa al lado. Disfruta del momento sin pesar. Un hombre feliz, no hay más que hablar. Usted nace, ¿cierto? ¿Dónde nace y con quién vive en esa época? Yo nazco en Cúcuta el 16 de noviembre de 1979. Mi núcleo familiar es mi madre y mis dos hermanos. Año y medio cada uno de diferencia. Mi padre fallece cuando mi madre tiene 26 años, yo 2 meses de nacido, en un accidente aéreo y pues queda viuda y empieza ella este proceso que de pronto en muchas familias de Colombia sucede. Entonces, pues eso fue lo que se vivió en mi casa y con ese sentimiento, con esa sensibilidad fui criado, ¿no? De una madre que siempre entregó mucho amor. Y la cocina siempre hizo parte, porque también como en muchos hogares, venga, haga la ensalada y el otro, no, yo hago el postre, no, yo la hago a panela, mano, venga. O sea, todos cocinan en tu casa, todos colaboran, todos ponen. Sí, todos siempre aportamos siempre hasta la lavada de las cosas, porque es muy chévere cocinar, pero luego lavar los trastes es lo que menos nos gusta, ¿no? Ay, siempre de la estufa el lavaplato, fregando y fregando que no quede engrasado. Lava olla y plato hasta que duele el omoplato. Lava todo, Ramiro, que aún no has terminado. ¿Fiestero, Alejo, o no tanto? Claro, no. Fui muy inquieto desde el colegio y... ¿Pero inquieto o necio? Más inquieto que necio. Ese curicagao mucho serpitoso. O sea, sí tenía mi matrícula condicional, pero pasaba los años porque al final pues me dedicaba, solo que le toca a uno mucho más difícil que al buen estudiante. Entonces, pues ese es el recuerdo que traigo. También mucha inteligencia emocional, que es bien importante en la vida precisamente para entablar buenas relaciones, para conseguir buenos trabajos, para sostener buenos trabajos, para mostrarse como una persona de hábitos. Ya no era de quedarme en esa ciudad pequeña, sino quería más, porque a mis 16 años ya había fundado el grupo de teatro del colegio, que no tenía. Entonces yo, wow, y fue fantástico. En mi familia también es de arte, pues hay artistas. ¿Artistas de qué tipo? Plásticos, tapicera, mi mamá entiende muy bien, es un arte, es como hacer un cuadro, pero todo en un tapiz, y es muy sollado, y se meten. ¿Vienes para Bogotá en qué momento? Llego a Bogotá exactamente, salgo del colegio
validando, porque me retiré del colegio donde estudiaba y donde hice todas estas cosas. Por net, No, por inquieto, por inquieto. por inquieto. La necedad no existía. No. Porque es que Cúcuta Es que necio, es que... no es necio. Claro, es que Cúcuta es la amalgama perfecta para la necedad. Con 10.000 pesos se compraba la bandeja de Polar. El Polar, la cerveza de Venezuela. Todo era muy Que se barato. compró en San Cristóbal. En San Cristóbal o ahí, San Antonio, Ureña. O sea, con este poder económico, con todo lo que había y cómo funcionaban ellos, es increíble. Mucho familiar mío ahí hizo pues, su capital pasando a Venezuela en la época en la que era el colombiano el que iba para allá por todo lo que estoy contando, porque nomás uno atravesaba esa frontera que era 5 minutos y lo chévere era que uno sentía que había llegado a Miami. Aquí en Cúcuta, ¿ves? Tiene eso, la gente acá tiene un acento internacional. Estamos en la frontera, ¿no? Ya estando en Bogotá, ese afán de querer cumplir un sueño, porque ya desde Cúcuta yo quería ser actor. Yo quería ser actor o futbolista. Quería jugar fútbol. Y voy y me presento y no paso el examen físico, o sea, el de... ¿Por qué? Porque yo ya tomaba, porque Cúcuta. Entonces, ¿por dónde te fuiste? Cuando yo digo que quiero llegar a la actuación, como muchos hijos o ustedes, los chicos, no, yo quiero hacer esto, yo escucho a este man y sí se puede. Yo estaba en otra ciudad, ni siquiera en Bogotá. Y eso definitivamente es acá. Cuando antes de llegar yo sabía que grababan padres e hijos en una locación en plena zona rosa de Bogotá. Entonces uno, rumbeando en el sitio, conocí a los dueños. Entonces yo me vengo en 6 meses a vivir acá, ya soy mayor de edad y necesito que me dé trabajo. No, pero usted qué sabe, no, yo qué voy a saber hacer si vengo del colegio, pero usted enséñeme a hacer y hágale. Entonces yo me regalé con el dueño del bar, no, yo le abro la puerta todas las mañanas porque la televisión llega a las 5 de la mañana y empieza a grabar a las 11. Pero hay que abrirles para que arreglen todo, acondicionen todo. Entonces, y a las 5 abra ese bar, a veces hasta me quedaba durmiendo en el bar, para que cuando lo abriera yo empezara a conocer la gente de la producción y así fue. Hasta que llegué a Malcon Aponte, Fabito, todos los en esa época que daban la hora con padres e hijos, Todo el combo. que era el trampolín realmente para muchos jóvenes poder llegar a la televisión. Era ese seriado. Y empecé a trabajar sin haber estudiado. Y como a los 6 meses dije, no, yo lo hago muy mal, yo no puedo. Yo le dije al director, yo le dije, cierto que esto quedó mal, a mí no me gusta, yo no estoy contento con el trabajo que estoy haciendo, pésimo. Y yo, bueno, entonces le dije de una, dígame dónde puedo estudiar, ayúdeme y paremos y déjeme la puerta abierta. Y yo voy y estudio feliz. Y así fue, me dio hasta una beca, fui, estudié y ahí arranqué ya, luego al año me dio otra vez otro personaje dentro del mismo seriado y ahí ya arranqué y ya sin miedo y siempre estudiando. Más adelante, después de participar de muchas producciones, me he dado la tarea en el tiempo de parar la actuación para dedicarme a otras cosas y vuelvo a ella. ¿Sí? En algún momento fue para estudiar mercadeo y publicidad. Mi mamá me decía, pero mi amor, estudia algo serio todavía, ¿no? O sea, ella feliz con que yo ya había logrado cosas, pero que le sumara a eso una carrera. Y ahí es donde, bueno, le hago caso y me fui a estudiar mercadeo y publicidad y entendí mucho más acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, la cercanía con las personalidades, con los colegas, que al final pues se convierte uno como en una marca, que si bien es un producto, vende otras marcas, pero también en alguien que puede llevarle mensajes a una sociedad. ¿Y cuál fue el primer actor que conociste? Víctor Mayarino. ¿Y cómo lo viste? Los veía desde muchos años antes, uno en la casa y como que los admiraba. Víctor Mayarino fue uno que me sorprendió y casualmente ahorita en MasterChef estoy con él y qué tipazo. Es una CPU, mejor dicho, pero Es un personaje, sí. No, con una sabiduría increíble. Él es Víctor Mayarino, algunos de ustedes por ahí lo conocen. Y eso me seduce mucho de las personas, escuchar a personas sabias es importante, escuchar el consejo de los papás es importante porque la simple experiencia ya le regala a uno esa tranquilidad de que hay sabiduría. ¿Eso es una arepa de maíz o qué? Primero voy a ver si me queda bien, porque yo voy inventando. Luego de padres, me volví a retirar un tiempito para seguir estudiando, pero por muchas escuelas, por muchas técnicas. Más adelante estuve en la escuela del Canal Caracol, que también he sido parte de esta bendición de los 2 canales que existen en el país. Arejito, usted es buena muela.
A mí me gusta comer de todo, no soy de super cantidades. Alejo mejor se aleja, si no se corre lo despelleja, pues en el plato ya no deja, ni un arrocito ni una arveja. Porque me sacio bien, como 3 veces al día, juiciosito, y cantidades normales. Esto que te voy a preparar es una locura. Ese queso me encanta. Es una locura lo que te vas. ¿Eso va a la fritura profunda ahorita? Esto va a fritura profunda. Entonces, y el amor, ¿en qué momento toca las puertas de tu vida? Me considero y procuro y soy de relaciones estables. Sí. Me gusta la vida en pareja. He tenido 3 relaciones, considero yo, en mi vida estables desde mis 24 años. Y una de ellas fue la madre de mi hijo. Ya separados hoy día, obviamente, pero con una muy buena amistad. Aquí viene el montaje. A ti te iba muy bien también con los emplatados. Al final. A mí me ha costado un tramo. Al final me iba bien con los emplatados. Uno que aprende en ese reality para hablar un poco de lo que él vivió y lo que uno cuando está adentro. Es muy difícil. Porque es que uno entra a trabajar a las 5:30 de la mañana, 6, lo están dejando en la casa a las 9 de la noche y el chef que le está enseñando a uno que ya es por la cuenta de uno y hasta la 1 de la mañana. Luego 4 horas y al otro día a las 5 de la mañana se monta uno todo dormido en el carro para ir otra vez al canal a grabar. Así es el ritmo. Es duro. Es duro. Es muy duro. Y se aprende bastante. Sí aprende uno a emplatar y a comer también por los ojos, ¿sí? El ser puros ojos con la cantidad es otra cosa muy diferente al tener buenos ojos para empezar a alimentarse por los ojos. Las cantidades, cosas que no se atiborren, es mejor repetir si es el caso, pero que uno se sacie visualmente con las texturas, no más miren acá, con los colores, con la preparación de algo especial, con ponerle florecitas. Alejito, Es eso tan delicioso. hermano, Ah, ¿qué es esta belleza? la manera de comerlo, Ah, bellísimo. quiero que rompas del centro a buscar siempre con... ¿Sabe dónde aprendí eso? Ah, en The Rausch. ¿Qué tal como coge las cosas y las va desarmando? Vuélvete desarmando. Pero vamos a ver. Estamos por acá con la favorita. El quesito. Vamos a... Aquí se ve como es allá. Ahora mézclalo con la holandesa. Mira eso. Uy, qué delicia, hermano. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios, esto es muy raro. Porque comer delante de tantas cosas y sin poder ofrecer. Es lo que está arriba, delicioso. O sea, no solo gourmet, sino te lleva a otro sabor y de plano está me la va a acabar. Y de plano Dale, ese es para que la acabes. Le doy el agradecimiento al Centro Comercial Plaza Central por permitir este espacio de Echémonos un Paradito aquí para todos ustedes. Es para nosotros un privilegio estar aquí en el Centro Comercial y también poder contar con el Grupo Mansión para poder contar con sus buenos electrodomésticos de todas las marcas imaginadas por ustedes y que seguramente en algún momento va a necesitar en su hogar, pues ya sabe dónde conseguirlo con el Grupo Mansión. Ahora, Leo, otra pregunta. México. ¿Qué momento llegas tú a México? O sea, ¿por qué terminas en México? Los sueños se cumplen. Si yo ya era actor acá, uno no lo conoce en México por actuar acá. Nadie lo conoce. Pero uno sí tiene gente que ya ha viajado, que ya se ha hecho conocer, hay managers. Entonces había un manager que yo ya conocía y yo le dije, mire, Gabriel, yo necesito conocer la gente de producción. Yo ya me sé vender, yo tengo una agencia, yo hago esto, yo hago esto. O sea, yo no necesito el manager, pero yo lo voy a pagar porque usted me presente la gente. Voy a vender mi carro y me lo voy a gastar en 6 meses.
Si yo no le pego, me devuelvo. Y no tengo carro, pues vuelvo otra vez al taxi, vale hongo. Pero si no le pego, me devuelvo. Tengo para 6 meses vivir bien, porque otro tema no es de aparentar, pero a uno como le ven, le dan. Y ese es un dicho que yo tengo. Entonces, si allá yo me veían, venga, hágame un favor, es que aquí está mi currículum, yo necesito que usted me dé trabajo. Productor, ¿cómo me le va? Gabriel Blanco me dio su nombre, aquí está mi currículum, muchísimas gracias por atenderme, por su tiempo, sé lo importante que es, no le quiero quitar mucho. Soy Alejandro Estrada, soy actor desde hace 20 años, en ese momento eran 15 años en Colombia, he tenido trabajos meritocráticos en el cual he durado más de 6 años, 5 años en este. La estabilidad es muy importante para los empresarios. Si usted les dice, duré 1 año y 1 año en esto y 1 año en esto, no les sirve de nada. Y al año yo ya había recuperado mi carro, ya llevaba 1 año viviendo allá, adquiriendo experiencia, me conocían en un canal. Deja de hacer estupideces que por tu culpa todo se está saliendo de control. Luego es dejar puertas abiertas también, importante. El día que me fui, de cada uno que me dio las oportunidades en 6, 7 años, les dije, me voy para Colombia. No, ¿cómo así, cabrón? Ven para acá, que hay esto, que hay lo otro. Ahoritica, después de MasterChef, es una de las opciones de vida, de laboral, porque se han presentado propuestas y muy seguramente vuelvo a México. Quiero darte un regalo. Me lo acabé. ¿Otra? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, apenas para uno. Muchas gracias. Antes que a ti, porque esto es lo más importante que me llevo el día de hoy. Tan interesado. Me llevo una gran experiencia en tu cocina, me llevo una gran idea. Estoy seguro que te vas a llevar una gran idea. Y una muy buena receta. Luego hablamos. Aquí hoy en un paradito, de verdad muchas gracias a la gente de Cuisinart que se presta para esto, para apoyar este proyecto que es bien interesante. Sé que todos ustedes, o estoy seguro, se han divertido, el que quiera diga que no. ¿Se han divertido? Sí, igual. Sí. Echémonos un paradito con Ramiro Meneses.